Gracias, gracias presidente y colegas. Yo escuché atentamente la exposición días pasados de la ministra de Obras Públicas, donde decía que este proyecto, o sea que esto en realidad no es un proyecto, más o menos en la línea de lo que decía un senador propinante de la bancada oficialista, que este no es un proyecto, sino en realidad con esto lo que se va a hacer es el proyecto. Ahora, si fuera cierto esto, ¿para qué el Ejecutivo necesita una ley? Para pedir un préstamo, no para pedir un préstamo, para realizar gestiones orientadas a gestionar un préstamo. El Poder Ejecutivo no necesita ninguna autorización para evaluar alternativas de crédito. Eso lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Sí, posteriormente se tiene que aprobar el préstamo en el Parlamento, como dice la Constitución. Tampoco el Poder Ejecutivo no necesita ninguna ley que le habilite a hacer un estudio de factibilidad de un proyecto como este. Así que si se ha perdido todo el tiempo que dicen que se ha perdido, es sencillamente porque el Poder Ejecutivo, los diferentes gobiernos no han tenido el suficiente interés de traernos un proyecto claramente estructurado. Ahora, últimamente existe una disociación inmensa entre lo que dice el gobierno sobre las leyes que nos envía y lo que dice el texto de las leyes, de los proyectos de leyes. Y esta ley que nos envían básicamente es un cheque en blanco para el Ministerio de Obras Públicas, para el Poder Ejecutivo. No es como vino a decir acá la ministra de Obras Públicas, que es solamente para hacer un estudio. En el artículo 1 está ya la autorización para buscar el préstamo, pero no nos dicen de cuánto será el préstamo. Anteriormente había un límite de 300 millones en un texto original, pero en este momento no existe ningún límite. De todas maneras, este artículo es el menos gravoso porque finalmente terminan aclarando que el préstamo tendrá que ser aprobado por el Poder Legislativo, algo que es una obviedad porque eso está en la Constitución. El artículo 1 establece como objeto de este proyecto de ley que se establecen disposiciones especiales para la implementación del proyecto de tren de cercanías. O sea, todos esos que están diciendo que esto es solamente un primer paso para hacer los estudios correspondientes, nos están mintiendo. Este proyecto es una autorización expresa para iniciar e implementar este proyecto. Un proyecto que no conocemos, por cierto. Salvo el tramo, salvo que es de Asunción hasta Ipacaraí, que tiene 43 kilómetros. En el artículo 4, acá es cuando el proyecto se convierte en un proyecto claramente lesivo del ordenamiento jurídico de nuestro país, se faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas, a suscribir un acuerdo para la implementación de este proyecto, con un organismo público de la República de Corea específico. Esto también fue objeto de discusión la vez pasada cuando estuvo la ministra de Obras Públicas y un senador decía que este proyecto se iba a regir por la ley de concesiones. ¿Y qué dice la ley 1618 de concesiones de obras y servicios públicos? El artículo 5. El otorgamiento de toda concesión de servicio público se hará obligatoriamente por licitación pública. En este proyecto
se obvia olímpicamente el concurso público que se tiene que hacer para toda contratación, tanto en la ley de contrataciones como en este caso en la ley de concesiones. Más grave aún, en el artículo 15 ya se le autoriza al Poder Ejecutivo a aprobar, a suscribir el contrato de subconcesión y la firma un acuerdo de implementación y del contrato de subconcesión donde se establecerán los compromisos de cada parte. Nosotros le estamos dando un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para que firme un acuerdo. Todo acuerdo tiene consecuencias jurídicas, donde el Poder Ejecutivo va a decidir qué obligaciones contractuales asume y cuáles no. Básicamente, en ese acuerdo van a poder decir, nosotros pagamos toda la obra, se van a poder establecer todo tipo de cláusulas que ya no van a pasar por el Congreso. Normalmente, y esta también es una atribución del Congreso, aprobar concesiones públicas. Cierto que FEPASA, en virtud de la ley 1615, tiene la concesión del servicio de transporte ferroviario. Que entre paréntesis tiene que estar, tenemos que conocer cuáles son las cláusulas del servicio de concesión, porque la ley 1615 establece que se tiene que firmar un contrato entre el Estado y FEPASA. No veo que ninguno de los, no sé por lo menos que ninguno de los colegas propinantes se haya referido a eso. De todas maneras, toda concesión tiene que pasar también por el Congreso. Eso está también en la Constitución Nacional. Y nosotros de esta manera estamos obviando, estamos permitiendo que el Poder Ejecutivo, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de limitación, establezca las condiciones con esta empresa pública de la República de Corea para la prestación de este servicio, su concesión y las obligaciones que asumirá el Estado paraguayo. Me llama la atención también que nadie se haya referido a los dictámenes que están en el legajo de este proyecto. Tenemos un dictamen de la Procuraduría General de la República, tenemos un dictamen, un informe técnico de la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Hacienda, tenemos un dictamen, una opinión técnica de la Dirección General de Inversiones, Secretaría Técnica de Planificación. Y por decir, por ejemplo, la Procuraduría General de la República dice claramente que el Poder Ejecutivo no necesita autorización del Legislativo para iniciar la gestión del préstamo, pero también dice la Procuraduría que el Poder Ejecutivo se tiene que someter a las disposiciones de la Ley 1535 y de este proyecto de ley no se desprende que lo esté haciendo. Le parece también a la Procuraduría General de la República que es prematuro incluir la creación del fondo en esta ley, tiene que ser un contrato de préstamo. Dice también que los compromisos asumidos son muy genéricos y se presta a confusión. El artículo 11 también es cuestionado por la Procuraduría, dice que los beneficios de la ley 60/90 de incentivos fiscales durante todo el periodo es excesivo cuando en la ley estos beneficios van de 5 a 10 años. El Ministerio de Obras Públicas dice que en la actual propuesta legislativa no se determina el monto necesario para la liberación, adquisición de las tierras, reubicación, compensación y limpieza de las áreas, que es el mismo problema que tuvo el Metrobús, que finalmente se encontró y fue un fiasco y causó un perjuicio inmenso. Dice también que FEPASA no puede ser parte del proceso de expropiación, lo cual es una obviedad. El Ministerio de Hacienda señala que se deben definir claramente cuáles son los usuarios efectivos.
el Ministerio de Hacienda dice que no se puede considerar toda la población de los distritos afectados para establecer la viabilidad del proyecto. También cuestiona el Ministerio de Hacienda lo de la Ley 60/90 y la Secretaría Técnica de Planificación señala como uno de los riesgos más significativos lo relativo a las expropiaciones y la liberación de la franja del dominio. Señala la Secretaría Técnica de Planificación que el texto de estudio de factibilidad del proyecto no contiene documentos que evidencien el estado actual de las expropiaciones, que no hay documentos primarios que señalen eso. La Secretaría Técnica también señala que hay sobreestimación de la demanda calculada, que no cuenta con una estructura tarifaria propia, que no han identificado en el proyecto las condiciones necesarias para el logro del cierre financiero, que no existen mecanismos definidos que determinen quién asumirá los posibles sobrecostos del proyecto, que no se pudo realizar el costo-beneficio debido a que los datos proveídos no permiten realizar la trazabilidad de los cálculos. Y dice en algún lado que de los casi 600 millones de dólares que va a costar esto, más o menos la mitad pagará el Estado paraguayo por medio de un préstamo. Ahora, ¿y el sobrecosto? ¿Y si cuesta más que esto y si finalmente existen más expropiaciones que hacer? Y la Secretaría Técnica de Planificación dejó 30 observaciones a ser subsanadas. Pregunto, ¿alguna de esas observaciones fueron analizadas cuando se dictaminó favorablemente? Este proyecto, presidente, no puede ser aprobado. Cuesta mucho dinero, no cuenta con un proyecto de viabilidad en este momento. Lo que correspondería es que el Poder Ejecutivo nos envíe un proyecto sobre la viabilidad económica, la factibilidad del proyecto, que el Poder Ejecutivo nos diga claramente cuánto le va a costar al Estado paraguayo, cuánto va a poner el Estado paraguayo, cuánto va a poner la empresa con la cual se va a contratar. Y por supuesto, el Parlamento tiene que ser celoso a la hora de exigir que se cumpla con los procedimientos legales correspondientes. No se puede violar la ley de concesiones públicas. Y con este texto se está violando la ley de concesiones públicas. Y reitero, si como dice la ministra y como dicen algunos colegas acá, esto lo que se trata es sencillamente de avanzar en un plan de factibilidad, para eso no se necesita ninguna ley. Gracias, presidente, y con estas palabras adelanto mi voto en general y en particular en contra.